Introducción general acerca de esta carta, hermanos, y veíamos su autor y veíamos su situación que estaba viviendo la iglesia ahí en Colosa, y decíamos que la doctrina del Evangelio se estaba mezclando, hermanos, o algunos querían mezclarla, algunos la querían mezclar, y también veíamos, hermanos, el propósito de esta carta, como Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, quiere consolar a la iglesia que está pasando esa situación. Entonces, hermanos, con esa introducción que tuvimos, vamos a entrar, hermanos, en el estudio de esta carta, ahí comenzando en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ya lo tienen. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Un momento. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo conocemos, hermanos, como un saludo en nuestro tiempo. Ahí en la Biblia usted puede encontrar que dice una salutación. Es un saludo de Pablo hacia la iglesia que está en Colosa, y se identifica con su nombre Pablo. Sabemos que ese nombre es un nuevo nombre ahora como cristiano. Ya no se llama Saulo de Tarso, ahora es Pablo, el apóstol Pablo. Y así se presenta él, hermano, como apóstol, pero también se presenta como Pablo, su nombre personal, pero también se presenta como apóstol de Jesucristo. Y es muy importante, hermanos, entender qué significa la palabra apóstol. Bueno, la palabra apóstol significa un enviado de, un mensajero de. En este caso, Pablo es un enviado, es un mensajero de Jesucristo. Pero también el decir que él es apóstol presenta su autoridad que tiene para poder, hermanos, porque va a tener que corregir algunas deficiencias en la iglesia en Colosa, y Pablo se presenta como apóstol mostrando la autoridad que tiene. Siendo un apóstol, un enviado de Jesucristo, quiere decir que Pablo tiene una autoridad de parte de Cristo para poder corregir las deficiencias que puedan haber en la iglesia de Cristo en Colosa. Incluso, hermano, si usted se da cuenta, es como un escalón, hermanos. Primero Cristo le dio autoridad a los apóstoles, luego después los apóstoles darían autoridad a los ancianos en la iglesia. En este momento Pablo se presenta como apóstol porque también presenta esa autoridad divina, hermanos, en cuanto a su apostolado. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Ya que primera de los Corintios y segunda de los Corintios, el apostolado de Pablo es puesto en juego, hermano, se duda de su apostolado. Es más, hay unos que están diciendo: tú no eres apóstol, a ti no te envió Jesucristo. ¿Cuáles son? Vamos a hablar en el tiempo presente no de nuestro tiempo, sino del presente bíblico. ¿Cuáles son las características que debe tener un hombre para ser apóstol de Jesucristo? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Tenía que haber andado con el Señor. Haber andado con el Señor, ¿ok? Pero Pablo no anduvo con el Señor. Tiene que haber sido testigo de su resurrección. ¿Ok? Vamos a Hechos, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 1. Porque también hay otra cosa en cuanto al apostolado. Que muchos dicen que tenemos apóstoles en el tiempo actual. Muchos se denominan apóstoles. Y no estamos contradiciéndolos a ellos, estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña acerca del apostolado. Y si la Biblia lo contradice, pues es porque así es. Ahí en el capítulo 1, hermanos, versículo 16. Varones hermanos, hablando el apóstol Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo antes, por boca de David,
El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, el ministerio del apostolado. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su nombre, en su propia lengua, Hazeldam. ¿Qué quiere decir campo de sangre? Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no hay quien mora en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los consejos. Judas, el apóstol Judas, fue el que entregó al Señor Jesucristo. Alguien que caminó con ellos, estuvo con el Señor Jesús, hermanos. Dice Pedro, desde el momento del bautismo de Juan, que fue el momento cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, allá Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 3, y dice Pedro: bueno, de uno de estos necesitamos un sustituto para Judas, ya que Judas, hermanos, despreció eso por no querer cambiar, por no querer, hermanos, ser sincero, por no querer ser una persona diferente, y al momento que entregó al Señor y llegó el remordimiento, prefirió mejor ahorcarse y no buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Entonces, quedaba ese espacio ahí, quedaba ese lugar, y dice el versículo 21: es necesario, pues, que de estos hombres que estaban junto a nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. De uno de los que habían estado con el Señor, y hermano, y eso nos muestra también que andaban 12 apóstoles, pero andaban muchos otros seguidores con el Señor. Andaban otros seguidores, varones, seguidores de fe, de confianza, que creían en el Señor. Bueno, y Pedro dice: bueno, de uno de estos vamos a escoger. De los que estos, entonces vemos que tenía que haber estado con el Señor desde el día que comenzó su ministerio, ya con el bautismo de Juan el Bautista, pero también, dice el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, encontramos dos requisitos ahí. Número uno, que haya caminado con el Señor, y número dos, que lo haya visto resucitar. Esos son, hermanos, los requisitos para alguien que quiere ser apóstol. Número uno, que haya caminado con el Señor desde el día, así dice, desde el día que comenzó su ministerio con el bautismo de Juan el Bautista. Puede leer Mateo capítulo 3 en adelante. Pero también alguien que lo haya visto resucitar. Entonces, esos son, hermanos, los requisitos para ser un apóstol. Pablo no caminó con el Señor, porque así lo muestra la Biblia, pero sí lo vio resucitado. Cuando vamos al libro de los Hechos también, en el capítulo 9, versículo 1 al 4, al 5, alguien que me dio leerlo, hermano, si alguien quiere leerlo,
¿Quiere leerlo? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la ley. Conocemos la historia del apóstol Pablo en su vida pasada. Pablo no tenía buenas credenciales, hermano. La vida antigua de Pablo no había sido la mejor. En un sentido, hermanos, espiritual, Pablo se había dedicado en cuerpo y alma ahora sí, a maltratar a la iglesia, pensando de que el judaísmo era lo correcto, pensando que él estaba bien defendiendo la religión del judío, o sea, el judaísmo, y en esa idea está Pablo, y ha pedido cartas para ir a otras ciudades, para seguir, hermano, maltratando a la iglesia, para seguir dando su voto, para sacar a los hermanos de las casas y llevarlos a la cárcel, y en algunos casos hasta Pablo consintió de muerte de algunos cristianos. Bueno, Pablo en el camino de Damasco y se encuentra ahí que dice que yendo por el camino, porque siempre al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y hermanos, esa luz del cielo es simplemente la gloria de Dios que se está mostrando en ese momento. La gloria de Dios se está mostrando, y cuando Pablo ve esto y cae en tierra, oye una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y palabras, hermanos, del Señor Jesucristo: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y note, hermanos, que el Señor Jesucristo no le dice: Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿O por qué estás persiguiendo a los cristianos? Sino que el Señor Jesucristo le está diciendo: Pablo, me estás persiguiendo a mí, me estás lastimando a mí, me estás buscando a mí. O sea, ir, hermanos, en contra o lastimar o perseguir o hacer cosas en contra de la iglesia es hacerlo contra el mismo Cristo. Y entonces va en el camino, y en el versículo 4 y 5, cayendo en tierra, hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Pablo le dice al Señor, o hace una pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le contesta, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí se encontró, en ese momento, Saulo de Tarso se encontró con el Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro con él físicamente, hermano, porque Saulo lo está escuchando al Señor Jesucristo. No fue un sueño, no fue una visión. Saulo se encontró con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Entonces, viendo que es una de las hermanos, una de las cosas que tiene que ser para alguien que quiera ser apóstol es haber visto al Señor Jesucristo después de su resurrección. Y Pablo dice a Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, narrando, dice que el Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí encontramos que el apóstol Pablo sí había visto, o sí se había encontrado con el Señor Jesucristo después de su resurrección. Y eso le da, hermanos, la autoridad para que sea apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y incluso, hermano, si usted sigue leyendo lo que dice Hechos capítulo 9, se va a dar cuenta que el Señor también va a hablar con Ananías y le va a decir que vaya a casa de Saulo, donde se encuentra Saulo, para que haga una serie de cosas, porque Saulo le es útil para el ministerio. Entonces, Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando leemos primero a los Corintios, cuando abrimos la Biblia, vamos primero a los Corintios. Versículo 9.
Versículo 6 vamos a leer en adelante. 1 Corintios 15:6. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice por 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún, de los cuales muchos viven aún, y a otros ya ven, algunos todavía estaban vivos, otros ya estaban muertos cuando Pablo escribe la carta a los Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ahí nos damos cuenta que Pablo sí vio al Señor Jesucristo resucitado. Sí hay evidencia bíblica que Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado, y luego dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo sí tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo después de su resurrección. Él sí lo vio resucitado, y eso le daba la credencial para ser un apóstol de Jesucristo. Mismo Pablo, Hechos capítulo 24 y Hechos capítulo 26, dice que él fue enviado por el Señor a predicarle a los gentiles. Hay algo, hermanos, también que suena en nuestros tiempos. Es que, bueno, ya que Judas tuvo hubo un sucesor de Judas, que ahora también pueden haber sucesores de los apóstoles. Aunque ya nos dimos cuenta que no es posible, porque de esos sucesores tuvieron que haber andado con el Señor o haber visto al Señor Jesucristo. Según Hechos capítulo 1 también, el versículo 20 y versículo 21, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, así comienza el versículo 21, es necesario. Esto era un asunto de necesidad. El Espíritu Santo ya lo había profetizado, hermanos, con mucho tiempo atrás, de lo que iba a pasar con Judas, y era necesario, porque el Espíritu Santo así lo dijo, que este apóstol tuviera quien lo sustituyera. Entonces, llegamos, hermanos, a nuestro tiempo. La Biblia no nos enseña, hermanos, que tenemos apóstoles. Los únicos apóstoles que hay son los que nos muestra la Biblia, esos 12 apóstoles: Judas, que perdió su apostolado, y el apóstol Pablo, que fue apóstol de Jesucristo como un abortivo. Entonces, y podríamos decir algunas otras cosas, hermanos, como lo que escribe el escritor a los hebreos, cuando dice que alguien está enfermo, que llamen a quién. Mire, si va conmigo usted, no es hebreos, creo que es Santiago. Vamos a ver, Santiago es que lo dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y por qué Santiago, al final, no está diciendo llamen a los apóstoles? ¿Quiénes eran los que hacían los milagros? Los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque el apostolado se terminó a finales del primer siglo, y en la iglesia quedaron los ancianos como líderes de la iglesia. Entonces, bíblicamente, no hay, hermanos, una evidencia bíblica para que el que quiera nombrarse hoy apóstol sea apóstol, y menos de Jesucristo. Porque hablaremos de apóstol, pero hay apóstoles de la iglesia, o sea, enviados de la iglesia, mensajeros de la iglesia, pero no mensajeros directos de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, hermanos, que entonces, si eso no es apóstol, el apóstol Pablo, ¿ustedes qué dicen? Según las credenciales, según lo que hemos visto, si es apóstol o no es apóstol. Porque si no es apóstol, pues nada, estamos leyendo esta carta. Le escribió un mentiroso. ¿Me entienden?
tiene la autoridad, y si es apóstol, usted y yo tenemos que prestar mucha atención a lo que este apóstol de Jesucristo va a decir. ¿Ok? Bueno, pues vamos a Colosenses capítulo 1. Aquí vamos a encontrar un principio, hermanos, en este versículo 1 también, aparte de ver que confirmamos a través de la palabra de Dios que Pablo sí es un apóstol de Jesucristo porque se le apareció a él ahí en el camino a Damasco, y así lo dice la Biblia. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dijimos que es un enviado, entonces Pablo tiene un mensaje. Pablo tiene un mensaje de Jesucristo para su iglesia que está en la iglesia de Colosas. Y Pablo tiene un mensaje para la iglesia de Cristo que está en reservas también. Tenemos que verlo así, hermanos. Es un mensaje de Dios, es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y luego dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Note, hermano, note que Pablo no tiene méritos. Él no tiene méritos. Él no dice, yo soy apóstol de Jesucristo porque conozco la ley, porque soy un gran fariseo. Al contrario, él en Filipenses va a decir, todas esas cosas para mí no me sirvieron para nada. Pablo reconoce que ese apostolado que él tiene es por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Pablo es apóstol de Jesucristo, es un enviado porque Dios así lo quiso. Dios así lo determinó. Dios quiso usar a Pablo, incluso si no erro ahí a los tesalonicenses, les va a decir que él fue escogido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces, el apóstol Pablo no escogió ser apóstol, no lo buscó ser apóstol, no fue algo que él se ganó, no fue algo que él compró, no fue algo que él dijo voy a ser apóstol, no, fue la voluntad de Dios, así lo quiso Dios, que Pablo fuera el apóstol de los gentiles y el último de todos los apóstoles. Y podemos aprender este principio, hermano. Podemos aprender este principio en cuanto a, hermano, servir, a ser un mensajero de Dios, ser un ministro en la obra de Dios. Lastimosamente muchos hermanos queremos ser, pero queremos ser porque nosotros queremos ser, porque pensamos que nos hemos ganado un lugar, pero no es así, hermano. El lugar que tenemos dentro de la iglesia es porque Dios así lo ha determinado. Lastimosamente, cuando se busca, hermano, tener un lugar de privilegio, cuando se busca tener un ministerio de la iglesia, ¿sabes qué terminamos haciendo? Lastimando y dañando la misma iglesia, porque no es algo que Dios nos está dando, es algo que nosotros queremos lograr con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia, yo puedo, yo quiero, yo tengo la capacidad, yo soy mejor. No es así, hermano, no es así. Usted y yo estamos aquí porque esa es la voluntad de Dios. Y si usted tiene un ministerio, si usted tiene un lugar especial dentro de la iglesia para servir, es porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces usted y yo tenemos que ser responsables con ese lugar. Lo va a decir más adelante, incluso veíamos algo ayer, pero vemos que entonces Pablo es un apóstol por la voluntad de Dios, así lo quiso él. Y luego incluye a Timoteo, su hijo que hablaba el hermano en la mañana, el hermano Timoteo. Me llama la atención que en esta carta, en los primeros 2 versículos, Pablo habla de los hermanos. Y dice que Timoteo, su compañero, es su hermano. Y luego versículo 2, ya se presentó quién es, ya les dijo que es apóstol, no por voluntad de él, sino que por voluntad de Dios, y que Timoteo lo acompaña. A los santos, les está escribiendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Note, hermano, santos y fieles. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Es muy importante notar esta relación que hay. La santidad no puede estar separada de la fidelidad.
Para ser fiel hay que ser santo. Para ser santo hay que ser fiel. No puede un cristiano ser santo y al mismo tiempo ser infiel. O no puede ser infiel y al mismo tiempo ser santo. Quiere decir que cuando no somos santos, somos infieles, y que cuando somos infieles, no somos santos. ¿Estamos claros, hermanos, el pasaje? Entonces, Pablo dice a los santos infieles. Entonces, debemos notar que la fidelidad y la santidad dependen la una de la otra, hermanos. Y podemos entonces, ¿qué es la santidad? Bueno, es apartado, separado, consagrado para el servicio de Dios. Entonces, una persona que es apartada, que es separada, que es consagrada para el Señor, debe ser también fiel. Y una persona o un cristiano que no es fiel, eso quiere decir que no está siendo separado, no está siendo apartado, no está siendo consagrado para servir al Señor. Y debe ser una de nuestras metas, hermano. Debe ser una de nuestras metas siempre. Ser santos. Porque Dios nos ha santificado en Cristo Jesús. Podríamos encontrar pasajes. ¿Cómo podemos lograr la santidad, hermano? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar ser apartados para el servicio de Dios? Bueno, cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, capítulo 17, versículo 17, dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las cosas, hermanos, es que la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda para nosotros irnos cada día apartando, separando, consagrando para Dios. Pero ¿qué? Todo esto, hermanos, tiene que estar basado en una obediencia, porque cuando escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 22, el apóstol Pedro dice de esta manera, hermano: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. La santidad, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios, pero para lograr esa santidad, usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios. No simplemente conocerla, no simplemente saberla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, para poder, hermanos, santificarnos, para poder consagrarnos a nuestro Dios. Y tenemos que ser fieles, fidelidad a Dios, para poder vivir en santidad. Esto nos puede llevar a hacer un examen a nosotros mismos y darnos cuenta, o sea, no entrar en un debate con alguien. ¿Estoy siendo santo? Si estoy siendo fiel. ¿Me estoy santificando? Si estoy siendo fiel, sí. Si no, pues. Y Pablo, hermanos, ahí en su carta a los Colosenses, le escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, hermanos. Fíjense, estar en Cristo. Qué importante es tener una relación con Cristo, hermano. Qué importante es, hermanos, vivir una vida en Cristo. No vivir una vida humana, no vivir una vida natural, sino vivir una vida en Cristo, en obediencia. En obediencia, hermanos, después de que hemos recibido el Evangelio, que lo vamos a ver del versículo 13 en adelante. Pero vamos por el momento viendo ese saludo, y Pablo saluda a los hermanos santos y fieles que están en Cristo, que están en Colosas. Físicamente están en la ciudad de Colosas, espiritualmente tienen una relación con Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto, hermanos? Estudiamos la Biblia, obedecemos la Biblia. ¿Y cuál es ese secreto entonces para estar en Cristo, para tener una vida de santidad y fidelidad? Es aprender a vivir, hermano, en este mundo. Es aprender a vivir en este mundo sin tener que contaminarnos con las cosas de este mundo. Al contrario, sino irnos llenando de la verdad que está en Cristo Jesús. Vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir como Cristo vivió en este mundo. Y Pablo dice, vamos a terminar, con esto vamos a terminar, vamos a ver nada más la pura salutación.
Pablo termina su salutación diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Más que un saludo, hermano. Ahorita lo vamos a decir. Más que un saludo, Pablo desea la gracia, el don inmerecido de Dios. Pablo desea que ese don inmerecido, que lo que los colosenses no se lo merecen, Dios se lo dé. Pablo desea que los corazones de los colosenses, de los hermanos en Colosa, tengan paz, hermanos. Entonces, vemos ahí lo que Pablo desea para la iglesia. Pablo desea que Dios le dé a la iglesia lo que la iglesia no se ha ganado, lo que cada cristiano no se ha ganado, que aunque diga que ha trabajado mucho no se lo merece, pero Pablo quiere que Dios traiga gracia sobre ellos, y esa gracia, hermanos, es el don inmerecido y que traiga paz a su vida. Entonces, esa paz, hermanos, se puede reflejar en tranquilidad. En tranquilidad. Apliquémoslo, hermanos, esta salutación es el principio. Apliquémoslo a nosotros. ¿Qué deseamos nosotros para la iglesia? No de aquí para afuera, sino porque Pablo está hablando con el corazón. Y su deseo es que le vaya bien a la iglesia, que la iglesia esté tranquila, esté en paz, que reciba las bendiciones de Dios. Y tú y yo debemos de preguntarnos, hermanos, ¿qué deseamos nosotros? ¿Son esos nuestros deseos para la iglesia? ¿Son nuestros deseos que la iglesia, hermanos, viva en paz y en tranquilidad? Pero también, noten, 2 veces se repite la palabra hermano. ¿Cómo trata Pablo a los colosenses entonces? No solamente les dice, los trata como hermanos. En otras palabras, Pablo le está diciendo: ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos, yo los amo, fuimos engendrados por la misma palabra de Dios. Ustedes son el todo para mí, ustedes son mi familia y yo quiero el bien para ustedes que son mis hermanos. Como iglesia, hermano, no solamente tenemos que decirnos que somos hermanos, tenemos que tratarnos, en verdad somos hermanos espirituales y tenemos que tratarnos como hermanos espirituales que somos, hermanos, hijos de un mismo Padre, y con una misma esperanza, hermanos, que un día estaré en el cielo, todos reunidos como una familia, con nuestro Padre Celestial. Y cada vez que nos saludemos, hermano, cada vez que nos saludemos, nuestros saludos vayan llenos de grandes y buenos deseos para con nuestros hermanos. ¿Cómo te va, hermano? Que no me hablo con el hermano. ¿Cómo no te hablas con el hermano? ¿Cómo que tu relación está rota con el hermano? Si Pablo desea que le vaya bien, si Pablo desea que esté en paz, Pablo desea su bienestar para él. Y ese es el ejemplo que nos está dejando a nosotros. Que nosotros nos llevemos bien, que nosotros nos tratemos bien, que nosotros sintamos los mejores deseos para con cada uno de nosotros y para con la iglesia. Un saludo del corazón del apóstol Pablo para los que nunca habían visto su rostro. Usted y yo lo vemos todos los días, hermanos. Tenemos que amarlo más y más cada día. Amén. Yo le pedí, hermanos, y esta carta es un vamos a seguir